¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, de maravilla. Soy su amigo Juan Negrete, como siempre en el programa Rutas y Retos de Legalidad. No nos hemos ido, aquí seguimos con todo y sobre todo atendiendo mucho las inquietudes de todos ustedes, las sugerencias que nos hacen para este programa. Y bueno, el día de hoy tenemos la presencia de un gran profesionista. Él es contador público, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del campus o de la Unidad Santo Tomás. También da clase en esta prestigiada escuela del Politécnico, nuestro otro pulmón educativo del país. Da clases también en muchas otras instituciones, se dedica a la vida práctica como contador, ve temas fiscales, financieros. Vaya, realmente es un verdadero experto. Nuestro invitado, el maestro Roberto Juárez. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro, para platicar de un tema sumamente interesante sobre el nearshoring. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? Lo vamos a ver de su lado. ¿Cómo está, maestro? ¿Bien? Muy bien, muchísimas gracias. La verdad, muy contento de estar participando aquí contigo y pues tal cual como un foro de expresión. Y bueno, agradezco la presentación y bueno, pues encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, maestro Roberto. Pues bien, vamos a entrar, como dicen, calientitos a la materia. Obviamente, uno de los temas que ha simbrado un poco ya, sobre todo este año, mediados de año y lo que viene para el siguiente, es qué ha pasado con esta figura del nearshoring. Como sabemos nosotros, y nos lo platicará el maestro, esta figura fue algo que se empezó a retomar mucho desde la pandemia. Es decir, como supimos, la pandemia nos puso de rodillas en muchos sentidos, no nada más en el sector de salud, en el sector familiar, sino también a las empresas, no nada más en un ámbito laboral y económico, sino de comercio exterior, de organización de sus productos, de sus ventas. Como nosotros sabemos, hoy por hoy las empresas manejan sobre todo a través de cadenas de suministro. Y podríamos decir que una cadena de suministro, en resumen, son todos estos procesos que envuelven a un producto, ¿no? Desde la compra y fabricación de las materias primas hasta la resolución final, es decir, cuando yo entrego ese producto o ese artículo al cliente, ¿no? También normalmente esta cadena de suministros le dicen el famoso supply chain, por ejemplo, ¿no? Que es el mercado fundamental donde se lleva la cadena de suministros para el almacenamiento y el transporte de las mercancías, sobre todo cuando estamos hablando a nivel internacional. Y el nearshoring me parece es un resultado de cómo optimizar estas cadenas de suministro. Por lo tanto, maestro Roberto, me encantaría mucho preguntarle primero qué es el nearshoring o qué debemos entender como nearshoring o por qué nearshoring. ¿Qué nos podría platicar, maestro? Claro que sí, mira, has hecho un resumen muy importante. Realmente es una nueva corriente de cómo ver los negocios. Esto es, nuestro país es privilegiado porque muchas veces por ahí hay un dicho y dicen, ay, pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Pero no, realmente esto implica un reacomodo de todo el orden. Como bien lo comentas, todo esto se viene derivado a partir de la pandemia. Pero, ¿qué es en sí el nearshoring? Es llevar a un lugar estratégico toda tu producción para venderle al principal consumidor. Como bien comentas, ¿qué pasaba antes? El comercio era muy estático, digámoslo así. Eh, ¿qué pasaba si tú querías traer un producto de otro país y comercializarlo con un tercero que era el principal consumidor? Tenías que negociar, llámese Asia, Europa, África, donde fuera. Traes el producto, estás atado a un Incoterm, las condiciones de comercio del otro país. Lo traes a tu país, pagas tus impuestos y después lo comercializas con un tercero. Todo esto lleva un periodo de tiempo. ¿Qué pasa ahora? Países como México es privilegiado, fronteras con Europa son privilegiadas, que promueven sus productos o llevan la venta de sus productos a los principales consumidores. Nosotros tenemos cerca de 2.500 kilómetros de frontera
con el principal consumidor del mundo. Entonces, ¿qué viene pasando? Y a lo mejor toco temas ahí, un poco de economía, porque, por ejemplo, ¿quiénes son esos principales productores que quieren acercarse a venderle al principal consumidor del mundo? Pues podríamos hablar de bloques económicos, del BRICS, China, India, Rusia, Sudáfrica, Brasil, que lo conforman tal cual. Pero es traer sus empresas lo más cercano a la frontera con, en este caso, con Estados Unidos, promover fuentes de empleo para el sector nacional y vender ese producto. ¿Qué es lo que pasa? Abaratan costos. Recuerda que para hacer la mayor utilidad no necesariamente es vender más, sino saber economizar el costo, saber reducirlo. La verdadera magia de la persona que se dedica a los costos es eso, saber cómo eficientar tu costo. Y este método o ¿cómo decirlo? Esta corriente económica busca eso, economizar el costo de las empresas que se van a instalar en nuestro país para poder satisfacer la demanda que pueda tener con nuestros vecinos del norte. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahorita? Estos sectores económicos se están viendo muy fuertes, por ejemplo, en Nuevo León, en Querétaro, en parte de Jalisco. Se están acercando a este tipo de territorios porque te están brindando ciertas facilidades. Entonces, al final del día, lo que se está buscando es potencializar esto. Por ahí, leí en El Economista y también verifiqué en El Financiero, pues que representa una parte importante de lo que es nuestro PIB. Entonces, imagínate, si se apertura esto, pues obviamente se genera mucho comercio en el país y es lo que estamos buscando, ¿no? Ahora, yo tengo algunos clientes en zona norte y créeme que esto es como un hitazo. Ya se están preparando para poder, perdóname, para poder poner empresas donde faciliten esta transición. Entonces, pues se está recomendando mucho el hecho de poder hacer la gestión para facilitar la comercialización entre frontera, ¿no? Ok, Y perdón que interrumpa ahí, maestro Roberto. Es que sobre todo estamos entrando ya a una pregunta del por qué es tan importante para México. Entonces me gustaría sobre todo conectar esta última pregunta con lo que ujú, usted está diciendo, sobre todo para que comprendamos el impacto que este tiene. Entonces podríamos, digo, rápidamente ujú. haciendo como un paréntesis, nada más para retomar, podríamos decir que el nearshoring lo podemos definir como una estrategia de las empresas para poder transferir, vamos a llamarlo así, parte de su producción a terceros que independientemente de que se ubiquen en otros países, estén localizados en destinos cercanos y con una zona horaria semejante y puedan ser competibles, ¿no? Es decir, que yo pueda competir y que se pueda vender al por mayor con el objetivo de reducir costos, en buscar proveedores en otros destinos y que me pueda convenir, ¿no? Estamos hablando ya también que así como decía que tengo Estados Unidos, pues existen otros mercados, por ejemplo, como el asiático, ¿no? Donde también pues es muy fuerte, está empujando muy duro y puede ser una forma o un destino interesante, ¿no? Para las ventas. ¿Sí sería entonces eso el nearshoring? Sí, correcto. De hecho, lo que buscas es hacer una geolocalización de tus puntos de producción lo más cercano al consumidor para que abarates costos, para que eficientes tu producción, para que bajes costos en mano de obra, costos de distribución y costos de venta al final del día. Entonces sí, en efecto, coincido contigo. Realmente esto es el nearshoring, ¿no? Ahora, ¿cómo nos funciona? Y retomo el tema de México. Obviamente para nosotros es una derrama económica el hecho de que vengan productores y estén dentro de nuestro país, ¿qué nos genera? Principalmente economía de primera mano.
flujo de efectivo y obviamente pues generación de nuevos empleos. Obviamente estos empleos pues tienen que estar más especializados porque pues obviamente se tiene que poder competir. Ahora bien, ¿qué está pasando dentro del grupo al que pertenecemos nosotros? Estamos hablando del Tratado de Libre Comercio, por supuesto. Entonces, ¿qué se está buscando? Igualar sueldos. Entonces, es una de las condiciones para poder efectuar el tratado tal cual, ¿no? Entonces, si viene producción con mejores salarios, en sentido estricto estaríamos ganando. Pero hay una combinación de factores y perdona que lo comente así. Eh, También está la inteligencia artificial. Obviamente, empresas con tecnología, con esto, desarrollando inteligencia artificial, pues obviamente es tratar de explotar al máximo su producción, porque obviamente en dado caso de que fuera una producción simple o normal, pues no les convendría, ¿estás de acuerdo? Hay que invertir en sector tecnológico y por consecuencia, los puestos que estemos buscando nosotros como empleados, digamos, pues tienen que estar más especializados. Entonces, ahorita, si te das cuenta, hay mucha conferencia, hay mucho curso de inteligencia artificial y es buscando también precisamente esto, ¿no? Platico así de manera muy rápida y muy corta. Inteligencia artificial ahorita va a ser el boom. ¿Qué estamos hablando? Yo he dado algunas conferencias de inteligencia artificial y básicamente, no sé si tú recuerdas, bueno, eres mucho más joven que tu servidor, pero cuando salió el iPhone, el primer iPhone, yo siento y lo comento tal cual y ya he visto que algunos lo llegan a comentar también, ahí cambió el mundo. ¿Cómo fue tan, y reparafraseo un poco? ¿Recuerdas que en aquellos tiempos existía la competencia entre Nokia, eh, Ericsson, todavía estaba BlackBerry, que tronó BlackBerry a partir de ahí, y tenían una serie de tecnología que solo se limitaba a voz y a datos, pero los datos eran solamente mensajes. ¿Qué hizo Apple con el iPhone? Lo cambió radicalmente todo. Entonces, ¿qué es lo que cambió? La plataforma. Se dieron cuenta que podía coexistir en un teléfono un calendario, un radio y algunas otras aplicaciones. Pero lo que no nos dábamos cuenta en ese tiempo es que precisamente las aplicaciones eran vendibles. Y hoy por hoy, si tú te das cuenta, las principales empresas unicornio que hay alrededor del mundo son sobre aplicaciones. Monetizamos aplicaciones, cambió el mercado radicalmente. Entonces, ¿qué está pasando ahorita con la inteligencia artificial? Existen plugins. Los plugins son las aplicaciones dentro de la aplicación, que es la inteligencia artificial, y que se empiezan ya a monetizar. Y entonces, ¿qué viene? Es una situación repetitiva. Después vamos a tener que monetizar las aplicaciones o los plugins y te aseguro que en un lapso de 3 a 5 años habrá empresas que se especialicen en esto. Ahora, ¿qué tiene que ver con el nearshoring? Todo. Las principales empresas que se dedican a la fabricación de tecnología, pues ¿de dónde crees que son? ¿Y a quién crees que le van a vender? Pues al consumidor mayor. Y no digo solamente Estados Unidos. Aquí de este lado tenemos Canadá, Estados Unidos. Del otro lado del charco, pues obviamente toda la comunidad europea. Estamos hablando de la Unión Europea tal cual, más Inglaterra, más todos los países que son consumidores. Entonces, imagínate cómo va avanzando el mundo tan rápido. ¿Por qué? ¿Por qué para nosotros es importante y por qué no debemos de dejarlo pasar? Porque al final del día estamos en posición privilegiada. Estamos cerquita de uno de los principales consumidores del mundo. Hay que aprovecharlo. Por ejemplo, maestro Roberto, me queda claro, sobre todo que si nosotros estamos hablando del nearshoring, entendiendo como esta zona
que ya lo venimos haciendo, pero hago mucho hincapié porque quiero que quede claro, sobre todo para nuestra audiencia, ¿no? Que el nearshoring es buscar por parte de las empresas la estrategia de reducir costos de transporte, diferencias de zonas horarias, limitar cortes de suministros, salir, por ejemplo, de ciertos mercados, aprovechar la cercanía del mercado del consumo, es decir, que yo pueda posicionar a mis empresas donde estén cerca del territorio de consumo. Es decir, acerco mis empresas de producción hacia el territorio donde se consume. Por lo tanto, eso me permite tener mayores beneficios. Como usted bien lo señalaba, con Estados Unidos, pues bueno, compartimos alrededor de poco más de 3.000 kilómetros de frontera, lo cual es bastante redituable, además de pensar del mercado chino, que como bien sabemos, pues desde el 2016 empezó esta guerra comercial, si lo podemos decir así, entre China y México, y luego con la pandemia afectó lo que decíamos, las cadenas de suministro. Entonces me gustaría preguntarle, digo, ya empezamos, ya nos dijo por qué es importante para México, pero me gustaría también un poco que nos platique de los antecedentes y la relación que existe con otros sectores. Ya nos manejaba, por ejemplo, el tema tecnológico de la inteligencia artificial, pero prácticamente, ¿qué otros antecedentes podríamos nosotros decir que propiciaron el nearshoring? Más que antes teníamos el famoso offshore, ¿no? O el offshoring, Ujú. prácticamente aprovechábamos pues las distancias, ¿no? Y que no estábamos preocupados por enfatizar en acercar nuestro producto al territorio de consumo porque era con mayor facilidad la forma de poder adquirirlo. O también la otra, el famoso friendshoring, que es prácticamente pues una alianza de confianza, ¿no? Entre los inversionistas con donde van a llevar un capital a producir, es decir, que ellos tienen la confianza de invertir en cierta zona o en cierto territorio, porque pues obviamente si yo traslado mis empresas ahí, porque son mis aliados, porque me van a dar beneficios, porque voy a pagar menos impuestos, menos salarios, menos cargos indirectos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría decir de estos antecedentes, maestro, y cómo influyen en otros sectores o cómo se relacionan con otros sectores? Sí, claro, fíjate que hay un tema y me gustaría empezar por ahí. Recuerda toda el lanzamiento de las startups. Y ahorita retomo el tema de antecedentes tal cual. Recuerda que, bueno, en Estados Unidos, que es donde se empezaron a generar, siempre por ahí dicen que después de una crisis se presentan muchas oportunidades. Si nos vamos un poquito a la historia de lo que es las startups, esto viene de una situación que vivió el gobierno norteamericano con la crisis de hipotecaria que fue en el 2008. Mucha gente perdió propiedades, perdió trabajo, necesitaban saber qué hacer. Y entonces empiezan a nacer las principales startups. Te lo contextualizo con un ejemplo muy claro y que todos conocemos. Uber. Uber es una startup, al final del día es una de las principales startups, pero fíjate que Uber tiene una historia, son dos fundadores que ya se dedicaban a hacer un poco de aplicaciones, pero que en 2008, a inicios del 2008, se van a Francia a tratar una convención acerca del transporte y la solución del transporte en París. Salen de la convención y se dan cuenta que pues no hay transporte, no hay taxi. Entonces dicen, ¿cómo empiezan a idear cómo a través de una aplicación que sea al alcance de mi mano, con un solo clic, pueda conseguir transporte? Entonces regresan a Estados Unidos, fantasean con la idea y a finales del 2008 surge Uber en San Francisco. Posteriormente se va a Nueva York y de Nueva York al mundo. Hoy por hoy, Uber tiene más de 14.000 millones de usuarios. Entonces, imagínate el alcance que pudieron realizar y que fue a través de una aplicación tal cual. ¿Cómo es que la gente a partir de una crisis empieza a idear diferentes formas para autogenerarse empleo? Así como te platico de Uber, está el caso
de Didi, que ya lo conocemos más de este lado. Está el caso de las redes sociales, la explotación que tuvo masiva de Google y así cualquier aplicación empieza a surgir en esos años. ¿Qué pasa en México? En México nos tuvimos que dar de topes en 2019 con el tema de la pandemia y a partir del 2019 en adelante se empiezan a generar startups aquí en México. Si tú buscas, por ahí yo vi un artículo en Forbes donde las principales startups mexicanas empiezan a surgir a partir del 2019 para acá. Y ya hay infinidad, o sea, por ejemplo, te puedo hablar tranquilamente de 100, pero nos tuvieron que poner en ese jaque donde la gente perdió el empleo, donde pasaron mil cosas y nos volteamos a ver para ver qué teníamos que hacer para sobrevivir. Muchas de esas ideas fueron muy buenas. Ahora, ¿esto qué tiene que ver realmente con el nearshoring? Eh, Pasa, si no mal recuerdas, por ahí 2018-2019, en el gobierno norteamericano, el sentimiento patriótico era importante. ¿Qué pasa con el gobierno? Empiezan a repatriar empresas y les empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Si tú estás en Indonesia o estás acá, regrésate. Te doy facilidades económicas, facilidades administrativas de impuestos, pero regresa. Y aquí empieza a comercializar. Pero eso, en lugar de abrir el abanico a que se regresaran las demás, ¿qué crees que también atrajo a las demás para venirse de este lado? Y ahí es donde nace el nearshoring. En ese tipo de decisiones de los altos mandos, donde dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar facilidades, no solo aprovechan las empresas norteamericanas, aprovechan empresas asiáticas de Medio Oriente que empiezan a venirse de este lado y empiezan a acercarse. Ese es realmente el surgimiento. Nos tocó temporada de pandemia, obviamente este es un factor muy importante, pero al final del día es eso, esa apertura que tuvieron para repatriar capitales y para traer capitales externos, permitiéndoles el economizar tanto impuestos, aranceles, logística, este, y todo lo concerniente a sus gastos de distribución, es lo que da el nacimiento a esta nueva corriente. Interesante, ¿no crees? Bastante, maestro, porque sin duda, esta idea que hizo Trump de volver a hacer a los Estados Unidos grande otra vez, esta Mm, famosa frase, ¿no? De Make America Great Again, fue lo que también buscó precisamente que salieran, sobre todo del mercado chino, empresas norteamericanas para que regresaran. Me parece también muy importante algo que señala, porque, a ver, efectivamente el nearshoring generó precisamente cuando regresaron estas empresas por lo mismo, porque tenemos cercanía con el territorio que consume, ¿no? Entonces eso me ahorra muchos cargos indirectos, muchos costos. Por ejemplo, se tiene la esperanza de que el nearshoring, por ejemplo, puede aumentar exportaciones de América Latina y el Caribe aproximadamente en 78.000 millones de dólares cada año. mm, Precisamente así lo informó el economista el año pasado, me parece por mm, diciembre, ¿no? Y obviamente hay proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo por 35 millones y cacho, ¿no? Que le corresponderían a México, ¿no? Entonces sí está viendo un tema muy interesante ahí. Por lo que tanto me gustaría preguntarle, maestro Roberto, ahorita que ya nos habló de los antecedentes y cómo tiene otros sectores, pues creo que el origen del nearshoring ya nos lo dejó bastante claro con el tema de los Estados Unidos. No sé si quiera abrevar algo más respecto de esta pregunta del origen y si no, pues nos vamos con otra pregunta. No, adelante, si quieres, ahorita recapitulamos y lo que nos haga falta, ahorita lo comentamos. Perfecto, maestro, vamos a abarcar un tema, sobre todo, donde ustedes, nuestro invitado es el experto y usted es experto en esto. Nos encantaría mucho que nos platicara, por ejemplo, qué implicaciones económicas ve para México con el nearshoring, pero sobre todo bajo su experiencia, su expertise,
¿cómo cree que sería en un primer plano el manejo o el tema contable con el nearshoring con las empresas? Y en un segundo, pero no menos importante, sino igual de importante, los ámbitos fiscales, por ejemplo, que va a tener este tema del nearshoring, que yo creo que muchos de nuestros radioescuchas y que nos ven estarán preguntándose, bueno, pero pues también qué implicaciones tiene para la empresa financieramente, que es lo económico, contablemente y bueno, fiscalmente, ¿no? Adelante, maestro. Gracias. Fíjate que es un tema un poco escabroso, pero me agrada. Te lo voy a ejemplificar con plataformas tecnológicas. ¿Recuerdas que en por ahí del 2012 empezaron los esquemas de outsourcing y en algún punto alguien dijo, yo tengo la estrategia perfecta para ayudarte a reducir los impuestos? Empezó este esquema tal cual y se empezaron a generar muchas empresas que ayudaban a este tipo de estrategias. Posteriormente vino un análisis y en la reforma del 2014 el fisco empezó a abordar los temas y decía, ¿sabes qué? Yo no veo correcta esta estrategia, entonces voy a empezar a poner candados. Esos candados se vinieron a regularizar hasta estos últimos años con el surgimiento del REPS. La autoridad no te dice no es ilegal, pero te dice cómo regularlo. Entonces todas esas empresas que desde el 2012 empezaron a hacer esos esquemas, pues generaron su buen colchón, digamos, entre comillas. Pero al final del día era algo no legislado, era una laguna que existía en la ley. ¿Qué pasa y qué es lo preocupante? Eh, Pasa de que ya tenemos el negocio aquí encima. ¿A qué me refiero con esto? El nearshoring ya es real, ya se está haciendo. ¿Qué está pasando con el fisco? No se ha legislado. Y ese es el tema ahorita que se vuelve controversial porque si no tienes las reglas, pasa lo mismo con la inteligencia artificial. No está legislada. En Estados Unidos hay algunos esbozos de ley, en Europa, principalmente Inglaterra, en unas partes de España y de Italia, hay legislación muy escueta sobre inteligencia artificial, pero en general no hay una legislación tal cual. Pasa lo mismo con el nearshoring. No hay una especificación tal cual. ¿Y por qué te decía de plataformas tecnológicas? Cuando empiezan este tipo de empresas de streaming, por decir algún ejemplo, eh, ¿qué pasaba en el país? Te doy el servicio en el país, pero no tengo oficinas tal cual en el país. Entonces, pues todo me lo llevo. Entonces, el legislativo se tardó en hacer las leyes pertinentes y hoy por hoy tú sabes que ya existe una muy buena definición de domicilio fiscal, de empresas de este sector, en donde te dicen, ¿sabes qué? Si tú te dedicas a trabajar en una plataforma, me tendrás que pagar impuestos de esta y de esta y de esta manera. ¿Qué pasará entonces con las empresas que vengan y se establezcan, empresas extranjeras, se establezcan en el país y comercialicen con un tercero? Tendrán que dejar la parte proporcional del impuesto, pero hoy por hoy no están las reglas claras. Entonces, yo creo que es un gran trabajo del legislativo prever este tipo de situaciones y no que pase como en su momento el tema de los empleados que empezaron en 2012 y se legisló años después. Entonces, hubo muchos esquemas. Tú bien sabes que el tema de factureros, los EDOs, los CEFOS, se tuvieron que identificar, pero en su momento se hicieron las situaciones. Entonces, ese es el gran tema que tenemos con la parte fiscal. El tema es cuánto tiempo va a pasar para que se pongan las reglas claras. Entonces yo creo que ese es el punto importante ahorita para las autoridades para ponerse a trabajar en este sentido. Ahora bien, ¿qué pasa en la parte contable?
definitivamente, por ahí dicen que la contabilidad es igual aquí que en China, pero los esquemas no. Entonces, tendremos que estar trabajando en esos esquemas de cómo comercializar o cómo es la esencia del comercio de este tipo de empresas. ¿A qué me refiero? Vendrán, se establecerán, producirán y se trasladará hacia otro país. Debemos de estar preparados como contadores para identificar todos esos factores de comercio exterior, todos esos factores de importación que nos permitan el poder realizar una contabilidad financiera más sana, ágil y veraz. Entonces, me queda claro que en la parte contable, pues obviamente existen las normas de información financiera, las normas de información financiera internacional, que nos ayudan mucho para redimir estos temas. Pero definitivamente debemos de saber el esquema de cómo se trabaja para poder dar las asesorías correctas. Entonces, ahorita, perdón, ahorita estamos en ese tiempo de que ya estamos con el niño encima. Entonces, yo te puedo decir que existen muchos colegas muy capaces que son estudiosos de las normas de información financiera y que el tema contable de cierta manera es más controlable a diferencia del tema fiscal. En el tema fiscal, pues obviamente hay que legislar y yo esperaría que en estos años, no muchos en un futuro, sino ya de manera inmediata, surjan ya preceptos que nos permitan el saber cómo controlar este tema, porque si no se puede salir de las manos. Sin lugar a dudas, creo que sí es muy puntual las señalizaciones que hace. Efectivamente, creo que en materia fiscal, algo que siempre sucede es que cada año tenemos reformas, tenemos cambios, ya tenemos el cambio para la reforma fiscal 2024, que aunque si bien es cierto, no hay nuevos impuestos o aumento en los impuestos que ya conocemos, pues sabemos que siempre han buscado un poco amortizar esta parte con los derechos, ¿no? Es decir, suben los porcentajes, por ejemplo, en ciertos derechos que siguen siendo contribuciones, pero no son impuestos, ¿no? Pero sobre todo veo que, y usted no me dejará mentir, ya ve que para este año 2023 salieron incentivos fiscales para el tema de las empresas de nearshoring, ¿no? Entonces, me gustaría mucho preguntarle a usted qué opina, por ejemplo, de estos incentivos. O sea, tenemos conocimiento que, por ejemplo, estos incentivos para las empresas que están en un esquema de nearshoring, sobre todo aplica a personas morales que se encuentren en el régimen general del impuesto sobre la renta, también en el régimen simplificado de confianza, algunas personas físicas que tienen actividades empresariales. Entonces, al final, el tema es, bueno, pues si te constituye, bueno, no te constituye, sino que te vienes o ves a México como un territorio bueno de mercado para invertir por el tema de nearshoring, como ya está sucediendo, pues obviamente te tienes que aclimatar y aplicar las normas fiscales vigentes. El tema es que con este decreto del 11 de octubre de este año, pues bueno, en qué va a suceder? Se emitió el tema del decreto respecto a deducciones inmediatas de inversiones en bienes nuevos de activo fijo, la deducción adicional en gastos de capacitación, ¿no? Que se entiende el tema de por qué deducir gastos de capacitación en el tema de, pues bueno, pues tienes que capacitar trabajadores y demás que se requiera para andar este nicho. Y también el de la inversión directa o deducción inmediata por las inversiones en bienes de activo fijo, pues me parece también relevante cómo es que se va a poder aplicar, ¿no? Ya que pues, son los sectores a los cuales va dirigido sobre todo este decreto, pues son industrias semiconductores, automotrices, electromovilidad eléctrica, la electrónica, dispositivos médicos, farmacéuticos, agroindustria, alimentación en general, ¿no? Entonces me encantaría mucho ahí saber cuál sería su opinión, querido maestro, sobre todo porque pues también se viene el tema de la resolución miscelánea, ver cómo va a ir aplicando para el siguiente año también. ¿Qué opina de esto? Sí, mira, lo que busca el legislativo es la inversión.
que vengan empresas y se establezcan en México. ¿Qué facilidades están a su alcance? ¿Qué puede hacer el fisco para que pagues menos? Ese es el beneficio que te da. Eh, por ejemplo, activo fijo. Muchas veces, y de hecho, si me ven algunos de mis alumnos, sabrán de lo que platico, porque les digo mucho que el tema de los activos fijos es un plan malévolo que implica que cuando tú compras algo, lo deduzcas o lo vayas pasando al gasto de manera paulatina. Sino, ¿qué pasaría? Pasaría que si tú compras un auto y no estuviese topado, pues comprarías 20 autos y no pagarías tu impuesto, cosa que se tiene que regular. Entonces, esa regulación es a través de la depreciación. Bajas, compras tu vehículo y poco a poco vas deduciendo en un lapso de 4 años tu vehículo tal cual. Pasa lo mismo para el tema del outsourcing. ¿Qué facilidad te doy para que te vengas? Yo te voy a ayudar cierto periodo de tiempo. Al menos 2 años tienes la garantía de que vas a pagar muy poco impuesto. ¿Y cómo lo hago? Te permito deducir toda tu planta operativa o toda tu maquinaria en una deducción inmediata y reduzco el abanico de utilidad. De igual manera pasa no solo con la planta productiva, sino también con los vehículos. Te permito deducirlo al 100% y con esto genero que no me vayas a pagar impuestos. Me los vas a pagar a tiempo posterior, pero en este momento te permito diferir ese pago de impuestos a futuro. ¿Qué pasa también con el tema de tecnología, con el tema de capacitación? Lo mismo, te permito deducir toda la capacitación que necesites para tu gente con aras de que vengas y te establezcas y generes comercio para que en un lapso de 1 o 2 años, entonces sí, ya me estés pagando. Obviamente, pues esto es el incentivo que da la autoridad, pero que al final del día, si te pones a razonar en periodos de tiempo, pues así que digas qué incentivo, tampoco lo es, ¿no? Entonces, solo lo que estoy haciendo es decirte, ¿sabes qué? Aprovecha ahorita el tiempo, vente, instálate, comienza a trabajar y a futuro me pagas. Entonces, realmente, cuando pasa cualquier situación, por ejemplo, tema de Acapulco, y perdón que cambie tan radicalmente el tema, ¿qué incentivo dio el gobierno? No me pagues impuestos, te voy a permitir que por este año, en lo que te recuperas, deduzcas todo, no me pagues, pero cuando ya estés bien, me vas a pagar. Entonces, es lo mismo que pasa ahorita con este tipo de esquemas, en donde te digo, ¿sabes qué? Te doy facilidades, no me pagues ahorita. Entonces, tendrá que evaluar la empresa que viene el costo del dinero para saber si le conviene o no le conviene. Al final del día, mira, el negocio es mucho más grande y lucrativo que los impuestos. Entonces, al que le genere ingresos y que le genere buenos dividendos, obviamente va a tomar las medidas que dé el gobierno mexicano y se va a establecer tal cual como ya está pasando con muchas empresas. Entonces, te digo, al final del día, sí es un apoyo de primera mano, pero en algún punto se va a recuperar. Entonces, al final, si me lo preguntas directamente a mí y en opinión muy humilde de tu servidor, es lo mismo. Estoy de acuerdo, maestro. Sin embargo, sí es importante retomar porque este incentivo, bueno, este decreto que trae estos incentivos a estos 10 sectores que les acabo de comentar, que se publicó el 11 de diciembre del 2023, pues obviamente van a tener una aplicación hasta el 2024, ¿no? Como tal fuerte por esta parte. Obviamente creo que lamentablemente, pues él busca legislar a través de un decreto, cuando el decreto no tendría por qué ser la vía, y aparte, pues va a caer la chamba en la resolución miscelánea, ¿no? Ahora que se emitan los nuevos anexos de las reglas, pero es importante verlo porque para las personas que nos están viendo, sí es importante señalar y precisar lo siguiente. Este decreto estableció la posibilidad
de la deducción acelerada de inversiones, como lo comentaba el maestro Roberto, en proporciones de un 56% a un 89% durante lo que resta el año, que prácticamente ya fue solamente lo que restó de octubre, noviembre y bueno, diciembre hasta el 31 de diciembre de 2024, pues digo, no fue tanto desde mi punto de vista. Adicionalmente, como también les decía, se garantiza una deducción del 25% de gastos destinados a la capacitación de los trabajadores, como ya también lo explicó el maestro Roberto muy bien. Pero aquí sí, por ejemplo, este incentivo, ojo aquí, porque respecto al tema de la deducción acelerada de inversiones, por supuesto lo tenemos hasta el 31 de diciembre de, no, perdónenme, lo vamos a tener hasta el 31 de diciembre del 2024. Ya estaba diciendo yo una barbarie, discúlpenme usted, querido público, y también el maestro. No, este incentivo se publicó y va a tener la durabilidad de todo el ejercicio fiscal que viene hasta el 31 de diciembre de Ujú. 2024. Pero, por ejemplo, cuando habla del tema de la deducción del 25% de los gastos destinados a la capacitación de los trabajadores, establece que se va a aplicar durante 3 años. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, empezaron a correr y va a empezar todo 2024 y obviamente también el 25, ¿no? Y lo que restó del 23. Entonces, me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, porque al final las empresas tenemos que, y los que asesoramos a las empresas tenemos que tomar la mejor decisión, pues obviamente para el negocio, como bien lo señalaba el maestro Roberto, ¿no? Para que pueda crecer, para que pueda existir la posibilidad de crecimiento económico. Y pues bueno, vamos a ver cómo va a aplicar en estos próximos años, ¿no? Por ejemplo, también establecí el incentivo que los contribuyentes pueden optar por aplicar el estímulo fiscal establecido durante los ejercicios fiscales del 2023 y 2024 sobre el monto de los ingresos provenientes de exportaciones de bienes que representen al menos, es decir, pone un límite, el 50% de la facturación total de cada ejercicio, ¿no? Que me encantaría mucho también, no sé si ahí tengo un comentario el maestro Roberto ahorita que nos pueda señalar. Y obviamente también nos dice que podemos acceder a estos beneficios siempre y cuando nuestras empresas o las empresas se dediquen a realizar obras cinematográficas o visuales que estén protegidas también por los derechos de autor y que estén disponibles en todos los estados y municipios, ¿no? Independientemente de los otros sectores que ya también señalé anteriormente. No sé qué estos puntos, estos últimos puntos mencionados, qué opinión le merezcan, querido maestro Roberto. Muchísimas gracias. Sí, fíjate que es interesante porque, digo, la exención tal cual aplica un tema muy interesante. Ahora, ¿cuántas empresas que estén en este supuesto son las beneficiarias de la exención? Estamos hablando de un nicho muy particular. Si la exención fuera en tema de las empresas que se dedican a realizar actividades de nearshoring, digo, sería una exención bastante interesante y bastante aplicable, pero como bien lo comentaste, se limitan a un nicho específico, sector cinematográfico y esto. El sector tal cual siempre ha tenido un beneficio. Y tú muy bien sabes que se han hecho muchas películas en base a este tema. Entonces, ¿cuántas empresas creen que podrán entrar en este esquema? Pues, lo limitas mucho. Entonces, al final, es muy buena chamba de la autoridad, pero al final, los que se van a dedicar al comercio tal cual con otro país, pues, ¿qué tanto podrán aprovechar si no te dedicas al cine? Efectivamente, maestro Roberto, pues bueno, ya está llegando nuestro fin para el programa, pero no queremos terminar sin antes darle el uso de la voz, maestro, para que al final nos dé sus conclusiones, recomendaciones, qué recomendaciones le daría a las empresas, a los profesionistas que están viendo este video, que obviamente están aprendiendo de la mano de usted. Pues bueno, qué horizontes, qué alcances va a tener el nearshoring, qué le recomienda a las empresas, qué nos podría decir, maestro.
Claro, mira, de hecho, como te decía hace rato, si mis alumnos estuvieran presentes, dirían que es lo mismo que les digo, ¿no? Como profesionista, prepárate con tu inglés, prepárate con tu chino, prepárate con otros idiomas. Obviamente no dejes de lado el conocimiento contable, fiscal que estás adquiriendo y que obviamente eso va a ser un parteaguas para que compitas en estas grandes ligas. Definitivamente es una oportunidad que tenemos como país. La verdad, va a representar una muy buena derrama para nuestra economía nacional y entonces hay que aprovechar el sector. Obviamente el mundo ya está más globalizado. Como empresario, arriesgate, arriesgate porque si no te arriesgas, no ganas. Entonces, sigue la corriente. Al final del día, el mercado está ahorita en el norte. No sabemos qué pase más adelante, pero ahorita, si la gente que vende jugos está allá, lleva tus naranjas. Entonces, al final del día es por ahí, ¿no? Hay que ver las cosas de la manera más lógica posible y obviamente hay que entender la globalización ahorita. Hay que entender los bloques económicos. Nosotros estamos en el primer bloque mundial, si no me sacas ahí del tema, que es América del Norte. Vienen otros bloques económicos, el BRICS, está la Unión Europea y hay algunos otros bloques interesantes, pero este bloque en particular nos está permitiendo competir. Las condiciones es igualdad entre trabajadores, comercio y aranceles. Entonces, esto nos da la oportunidad de crecer. Hay que aprovecharlo, poner manos a la obra. Básicamente ese sería mi comentario de conclusión. Excelente, querido maestro Roberto Juárez, por su apoyo, por su presencia, por estar con nosotros compartiendo sus sabios conocimientos con nuestro público. Sabemos que esto será de gran ayuda y utilidad. Gracias por su tiempo, queridos amigos. Como ya lo escucharon, hay que prepararnos. Para eso también están estos medios que usamos pues, para platicar con ustedes, con nuestros expertos sobre un tema y que podamos aprender juntos. Por favor, si este material les gustó, regálenos un gran me gusta, un gran like para seguirnos motivando a realizarlo. Es un proyecto universitario, por universitarios, para universitarios de todo el país y a todos las personas que nos ven en el extranjero, que también ya son bastantes, se han sumado en Latinoamérica. También ya hemos tenido público y nos han escrito también en Europa. Qué bueno que el Internet nos permite conectarnos. Estamos a sus órdenes, puede contactarse con nosotros y le responderemos cualquier duda que tenga. Así también con el maestro Roberto podemos obviamente atenderlos. Y pues bueno, muchas gracias. Sobre todo, por favor, comparta este material. Este material está hecho para que no se quede solo entre nosotros, no para que no nada nos vean nuestras mamás, del maestro Roberto, la mía y nuestros familiares y ustedes, sino que también lo difundan a un familiar, algún amigo, algún vecino, a cualquier persona, hasta el enemigo le puede servir, porque al final la información es poder y lo que buscamos es estar más informados y todos juntos hacer un mejor empeño en todos nuestros quehaceres e impulsarnos y desarrollarnos más. Así que muchísimas gracias, gracias por seguirnos. Suscríbanse si no están suscritos. Aquí abajito del botón van a ver el botón suscribirse, denle clic, aprieten la campanita y cada vez que subamos nuevo material como este serán los primeros en ser notificados y en verlo. Muchas gracias, maestro Roberto. Este es su espacio y será un gustazo tener Gracias, en otro espacio con otros nuevos temas de su mano y de su enseñanza. Muchas gracias y hasta la próxima. gracias, hasta luego.